Y ahora sí, continuamos. Los vamos a acompañar junto con el senador provincial Samuel Barcudi, oriundo de San Rafael. Hola Samuel, muy buenas tardes. Daniel Palacio te habla. ¿Cómo le va, Daniel? Un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, muy bien, muy bien. Y bueno, queremos escuchar tu palabra porque he estado viendo distintos tuits tuyos y distintos comentarios y quisiera saber tu palabra de cómo está San Rafael en este momento. Bueno, San Rafael está en una situación compleja. Los números de casos han ido aumentando progresivamente y hemos llegado a esta semana con récord de casos por encima de 200 casos, que sabemos bien que no son la totalidad porque el hospital o el sector público muchas veces solamente hisopa a uno del grupo familiar o aparte del grupo familiar y considera contacto estrecho el resto. Y de todas formas también hay algunos sectores privados que tampoco cargan al sistema la cantidad de positivos. Entonces estimamos que la situación inclusive debe ser bastante mayor. Y la verdad que esto hace que el Hospital Chestacó y las clínicas privadas que están acá estén trabajando al límite absolutamente, como digo, cama caliente, donde una cama se desocupa por la bendición de Dios de que se vaya de alta el paciente o porque lamentablemente fallezca, y en esto inmediatamente hay un paciente esperando esa cama y esa posibilidad de oxígeno. Así que no es fácil la situación acá en el sur provincial y más en San Rafael, ¿no? Emir estuvo acá en el programa la semana pasada cuando estaba con todos los reclamos que no había sido oído, digamos, por parte del Ejecutivo Provincial. ¿Por qué? ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué no los escucha? Y a ver, yo creo que el gobernador ha quedado entrampado en una posición política arrastrado por Cornejo, por Bullrich y la situación de Buenos Aires, en donde de alguna manera han necesitado aliados políticos en una situación que no necesitamos una política partidaria, sino una política sanitaria. Digamos, las medidas cuando uno habla de restricción, de circulación, de educación virtual y de algunas otras medidas que se han ido pidiendo, obviamente en forma temporal y con tiempos definidos, digamos, las han aplicado países de todos los signos políticos que uno pueda pensar: Italia, Francia, Inglaterra. O sea, hablamos de socialistas hasta digamos partidos de derecha, ¿no? Representación, digamos, en los países. Y la verdad que acá ha entrado la grieta, como en los argentinos tenemos la costumbre de generar grieta, y creo que ha entrado la grieta en lo sanitario, de lo cual el gobernador ha quedado entrampado, creo, y hoy día le recuesta mucho reconocer las situaciones en las cuales estamos teniendo problemas, y sobre todo lo más grave, porque si fuera política del Boca River, eso sería lo de menos, pero en el cual hay vidas y enfermos que se están jugando, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Con respecto a restricciones, ¿aplicaron más restricciones de las que había sacado el Ejecutivo Provincial allá en el sur? No, todavía no hay ningún tipo de restricciones. El gobierno tiene la potestad de aplicar las restricciones en función del decreto que lo respalda, del decreto presidencial, y el gobernador decidió precisamente inclusive hasta desoír el decreto. Nosotros tenemos las mismas restricciones que tiene el resto de la provincia. Así que en este sentido ha sido por eso que el mismo gobierno, excepto en Alvear, que no lo entendemos por qué, hasta se tiene que ser uno malintencionado de pensar que porque Alvear tiene un signo político del mismo color que el gobernador, se lo escucha, y a San Rafael, que tiene un signo político distinto al gobernador, no se lo escucha. Vuelvo a decir, para mí es gravísimo porque en el medio tenemos sanrafaelinos y que se están padeciendo la enfermedad, pero salvo en Alvear, donde el gobierno aceptó los pedidos del intendente de hacer restricciones, en San Rafael no se ha aplicado ninguna. Más que las, por supuesto, generales, ¿no? ¿Y han pedido alguna restricción especial que apliquen a partir del viernes con el nuevo yo paquete? tengo entendido que el intendente fue convocado por el gobernador el día de ayer. Obviamente uno no participó en la reunión, así que hay cosas que desconozco, pero por las declaraciones del intendente ha pedido y sostiene su postura en cuanto a la virtualidad en el esquema secundario, en cuanto a la voluntariedad o no de que los niños del nivel primario asistan a las escuelas. Entiende el intendente que ahí podría llegar a ser voluntario. También
uno de los pedidos que no entendíamos cómo era que el gobernador había sacado un decreto que de lunes a jueves el virus circula y de jueves y de viernes a domingo el virus no circula. Y eso era un poco absurdo de esa, así que bueno, partiendo de que se escuchó o no sé, o el gobernador entendió que era una situación absurda, uno de los pedidos a San Rafael era que las compras por DNI y las salidas estuvieran regidas de lunes a domingo. Creo que en esto, bueno, el gobernador cambió la postura y en esto sí, a partir de esta semana, o del viernes, perdón, de la semana pasada, se empezó a aplicar este tipo de esquema. Pero bueno, en definitiva hay muchas cosas que creo que más allá inclusive de las medidas que el gobierno debe instalar, nosotros vemos que el gobierno, por ejemplo, anoche en una reunión con dirigentes, hablaba un funcionario que tuvieron que ir a buscar 1.500 dosis de vacuna anti-COVID a Rivadavia, que no se habían usado. Yo no entiendo cómo, digamos, hay vacunas que no se estén usando. Eso es falta de difusión, falta de prestaciones informativas por parte del gobierno a instar a la gente a vacunarse. La verdad que para mí es grave que desde la campaña de vacunación de COVID no haya una campaña publicitaria con todo lo que el gobierno gasta en publicidad para invitar a la gente a explicar la seguridad de las vacunas, explicar las posibilidades y qué tipo de vacunas, como para dar tranquilidad. Y no puede ser que hoy resulta, nos enteramos que habían 1.500 vacunas sobrantes en Rivadavia. La verdad que es inentendible, ¿no? Es que... ¿sobrantes de qué? Si no es... Bueno, sí, realmente... Digamos, sobrantes son, no sería la palabra, tiene razón. Que no se utilizaron, pongamos la definición más exacta. Sí, totalmente. Ustedes, Mendoza cuenta con una de las peores conectividades de Internet de la Argentina. ¿Cómo está San Rafael? Bueno, obviamente que no escapa a la situación, ¿no? O sea, nosotros tenemos problemas, sobre todo, imagínense, quienes conocen San Rafael, nosotros tenemos un departamento, una ciudad cabecera y por supuesto muchos distritos que obviamente en la ciudad la situación es difícil, no imposible, pero ya en los distritos que tenemos en San Rafael, por supuesto la conectividad o es baja, es mala o en algunos casos nula. Pero bueno, esto también tiene un tránsito en donde inclusive el gobierno de Macri en su momento dio por terminada el tema de conectar igualdad y de las posibilidades de los nodos de acceso a través de este sistema a los portales de Educar y todo lo que implicaba el conectar igualdad. Y bueno, estas decisiones que quizás en su momento se festejaron por un sistema privatizador y de ahorro, hoy damos cuenta que se pagan las consecuencias. Totalmente. Bueno, con lo último que te voy a preguntar, los colegios dan clases, muchos colegios habían dejado de abrir, digamos, porque no habían tenido asistencia de alumnos en San Rafael. ¿Cómo sigue la actividad? ¿Cómo la ven? Bueno, sigue igual, el nivel de asistencia no llega al 17%, muy distinto a lo que había dicho el gobernador en su momento cuando le contestó al intendente. Es más, hay escuelas en distritos que le han enviado, sobre todo en Real del Padre, donde está muy próximo al Alvear y donde la situación ha sido crítica hasta hoy, le han enviado domicilios al gobernador que no van a asistir a la clase y que hay padres que deciden no hacerlo por seguridad, y obviamente que se entiende la situación en muchos casos, porque nuestro San Rafael, a diferencia de lo que nos dijo el gobernador, que los niños pueden ir caminando a las escuelas, tenemos, vuelvo a decir, distritos en donde tenemos distancia de 20, 25 hasta 30 kilómetros o más con nuestra ciudad y entre los mismos distritos, y muchos de ellos, sobre todo los de nivel secundario, deben usar el transporte público para poder asistir a clases. Recordemos también que muchos institutos de capacitación, instituto de los IES, de educación superior, que daban clases en algunos distritos, en la época del gobernador Correjo fueron cerrados, y estos chicos tuvieron que trasladarse a nuestro departamento, a nuestra ciudad cabecera, por lo cual también implicó un problema en la movilidad y en la educación. La verdad que, vuelvo a decir, estas medidas privatizadoras de quitar accesibilidad a la educación que tuvo tanto Macri como Cornejo, hoy las estamos pagando caro con algo que hoy ellos han tomado como un caballito de batalla político, ¿no? O sea,
ellos son los más preocupados con la educación cuando fueron los principales destructores de la misma. Clarísimo, Samuel, clarísimo. Bueno, te voy a dejar tranquilo, hasta acá llegamos con la nota porque se me está yendo el turno de la stand-up. ¿Algún comentario para dejarle a la audiencia? No, simplemente, bueno, seguir cuidándonos, hacer el esfuerzo, tratar de entender de que esto es un esfuerzo económico, pero también hay que priorizar la salud de nuestra y nuestros familiares, y que todo va a pasar, o sea, no es eterno esta situación, que con la llegada de vacunas y con el avance de la ciencia, esto en un tiempo más va a pasar a la historia, pero mientras tanto tenemos que ser responsables. A transitar. Samuel, muchísimas gracias por tu tiempo y por la nota. No, por favor, gracias a ustedes. Adiós. Con nosotros el senador provincial Samuel Barcudín.